La Matrix. ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué significa vivir? Es hora de cambiar, es hora de transformarnos y que en el aprendizaje, el discernimiento y la comprensión nos demos cuenta del mundo en que vivimos. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cómo están? Bienvenidos. A una serie increíble. Porque en este juego de decir las cosas no nos callamos nada. Y son momentos muy íntimos donde podemos comprender, sacar conclusiones, encontrarnos y mirar un poco más adelante, ¿no? Creo que de eso se trata. Esta serie de podcasts tiene que ver un poco con eso, ¿no? En relajarse un poco y empezar a masticar cosas. Una serie que tiene distintos argumentos. En realidad son 6 capítulos donde hablamos de la Matrix, no en un término exclusivamente técnico, ni mucho menos, ¿no? Pero nos dejan los momentos para que los caminos se encuentren en las palabras y nos dé razones para comprender. En este primer capítulo hablamos sin pelos en la lengua. El capítulo número 2 tiene que ver con las teorías y las conspiraciones. El capítulo número 3 habla de globalidad y realidad. El capítulo número 4, transformaciones. El quinto, medicina y electromagnetismo. Y el sexto y último, conclusiones. Entonces, cuando decimos que vamos a hablar sin pelos en la lengua, básicamente es eso. Hablemos sin pelos en la lengua. Porque cada uno en nuestra vida interpreta qué somos, cómo somos, a dónde vamos, las circunstancias de las realidades, qué es esto, qué es lo otro. Y en este encuentro hablamos de cosas quizás hasta complejas,
pero básicamente propuestas por una decena de libros que hablan siempre de lo mismo, que si leemos un libro lo comprendemos completo, si leemos dos ya tenemos referencias de otros autores, si leemos tres, bueno, el conocimiento se amplifica, tenemos un montón de posturas, discernimientos, comprensiones. Si leemos cuatro, la cosa se vuelve más poblada, ¿no? Y en este juego de pensar encontramos un montón de razones que tienen que ver con la vida. Porque ya lo decía Nikola Tesla, ¿no? Que no lo vamos a dejar de repetir hasta el cansancio. Si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia, vibración. Entonces, ¿por qué esta realidad es así? ¿Por qué dependemos de un fármaco? ¿Por qué a veces nos cae la ficha y comprendemos de que una enfermedad nos paraliza cuando en realidad la enfermedad no existe? Y si bien contrasta con algunos pensamientos, porque si te juntás en una reunión y decís, lo que pasa es que la enfermedad no existe, y tus amigos se van a reír. Sin embargo, cuando las personas están dentro de este sistema, están muy adaptados, ¿no? Nos pasan mucho tiempo. Es una adaptación. Y es lo que nos enseñaron, básicamente. Las personas van por ciertos caminos desde que nacieron hasta la actualidad, con un bagaje de conocimiento que le han sabido transferir, y no sale de eso. No ha trabajado en su despertar, en darse de cuenta de las cosas. Y a veces estas cosas son muy simples. Todo pasa por la comprensión, el escuchar, el disgregar ciertos conocimientos. Hay que ver de qué se trata todo esto. Vamos a hacerlo simple para comprender ciertas cosas desde el lado de la física, de la química, de la parte electromagnética, desde la parte psicológica, desde la parte educacional. Hay un montón de factores que nos hablan y nos cuentan qué es esto de la realidad. También podemos decir de que una enfermedad está dada por ciertas circunstancias, no solamente electromagnéticas, sino mecánicas, relacionadas con la física de partículas. Porque si Tesla decía que recordá que la energía, la frecuencia y la vibración son las tres llaves de este universo, entonces, ¿qué decía Tesla con eso? ¿A qué se refería con eso de las tres llaves? Recuerdo que en un libro Tesla hablaba sobre una especie de sala donde él brindaba terapias, ¿no? Terapias que en esa oportunidad se llamaban, no era terapias de energía escalar como la conocemos hoy, sino que eran una oficina donde tenía sus equipos, y se llamaba osciladores de terapia mecánica. Eran osciladores porque básicamente podían oscilar las frecuencias que emitía ese equipo. Eran de terapia porque era para biología humana.
Y eran de mecánica porque trabajaban con la física de partículas, con la mecánica de partículas. Y oh casualidad, encontramos el primer argumento para decir, che, lo que hacía Nikola Tesla hoy por hoy, ¿qué onda con eso? Porque habida cuenta de que algunas personas ya tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en Chile. Esto ya lo hacíamos, pero hace mucho tiempo atrás, muchachos. ¡Ey, despierten! Esto no es de ahora, esto es de la época de Tesla. Entonces, fíjense, muchachos, ya están grandes. Sin ir en contra de la ciencia, sin ir en contra de la farmacología, sin ir en contra absolutamente de nadie, somos a derecho de concluir en ciertas circunstancias y experiencias y sensaciones y transformaciones que la biología humana está supeditada a campos electromagnéticos. ¿Quieren más? Dejémonos de... ¿no? ¿Por qué decimos hoy que fue un fraude la famosa vacuna? ¿Por qué hay tantas publicaciones de tantos países que hablan sobre este tema? ¿Por qué decimos que hay documentales que testimonian, me cachen 10, sobre personas vacunadas que están bajo tierra y son sistemas Bluetooth prendidos, encendidos? No pasa por cuestionar a quien habla, pasa porque testimonian. Hay que testimoniar para hablar con prioridad. En virtud de los acontecimientos en Chile, varios científicos han propuesto sus características y sus consideraciones. Entonces, cuando yo hablo con una persona responsable de un Estado, de un gobierno, que tiene básicamente la máxima autoridad sobre terapias oncológicas, y me dice, sí, yo lo conozco el equipo. Entonces son dos mundos paralelos que estamos transitando, ¿no? Entonces, si esta persona conoce los equipos, ¿por qué no empezamos a investigar un poco, muchachos? Vamos, despertemos. No es difícil. Yo lo llamo vagancia. Si total, el sistema ya está previsto. Muchachos, si le duele la cabeza, tómese un ibuprofeno, no joda. Este sistema está previsto. Pero, como hay ciertos caminos para comprender las cosas, lo tradicional es lo argumental. Porque tenemos una medicina tradicional, ¿no? Y después tenemos los criterios. Y los criterios nos hablan de que una persona puede decir no. Una persona tiene autoridad sobre su biología. El cuerpo es mío, no tuyo, querido. ¿De qué me estás hablando? Entonces, en esta bronca aparente y que está basada en dos mundos paralelos, no te digo en el real, pero en subastas conclusiones del mundo de la física, de la mecánica, de la cuántica, de los campos electromagnéticos, de las ondas vibracionales, del plasma. Vos le decís, por ejemplo, a un médico, no, porque el plasma, y el médico ¿qué te interpreta? Que le estás hablando de sangre. Entonces son dos mundos paralelos el que transitamos, algunos los despiertos y otros lo que son felices ovejas condescendientes de un sistema. Tan sencillo como eso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Julito, con eso? Bueno, cada uno en su métier.
¿no? Nadie busca repercusiones, nadie busca fama, nadie busca lograr cosas como si fuese el emperador de Roma, ¿no? Cada uno caminará su camino en base a su conocimiento, discernimiento, sensaciones, testimonios, y de esos testimonios tenemos un montón. Acá en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Hola Bolivia, ¿cómo están? Saludos, Rodrigo. En España, Rufino, con una vasta experiencia relacionada con esta mecánica del juego del despertar, ¿no? En Uruguay, en nuestro congreso, que hay un montón de personas de distintos países del mundo que han despertado. En los alumnos, incluidos médicos, que han despertado y se dan cuenta de las cosas. O no les cuadra o no les cierra algunas otras relacionadas con su profesión, ¿no? Es por eso que en este mundo paralelo hay dos cosas fundamentales que nos agradan, ¿no? Que el mundo de los despiertos, como decía Parravicini, tiene tendencia superior. Nosotros entendemos que, digo nosotros porque estamos hablando desde el lado del Instituto Nacional de Tecnología Escalar, que cuando hablamos de estas cosas lo hacemos desde el lado de la ciencia, desde el lado de la ciencia, muchachos. ¿Ok? No somos loritos parlanchines, no somos improvisados. Y no nos agrada que no nos hablen con ciencia. Porque cuando se le pregunta a alguien profesional relacionado con lo que pasa en Chile, bueno, ya lo sabemos. Son consideraciones personales lo que hablan. Son consideraciones personales. Y esas consideraciones personales hablan más de usted que de nosotros. Eso significa que usted no está capacitado para comprender. ¿Por qué? Porque no agarró ningún libro de los que verdaderamente llevan conocimiento. Y a pesar de que duela, porque en la inversión de un estudio, llámese 4 o 5 años de una profesión, lleva su trabajo, ¿no? Es como todo. Hasta como el locutor del ISER. Entonces, cuando se habla con propiedad, después de tantos años de esta práctica, no solamente de campos electromagnéticos, sino de un montón de cuestiones relacionadas con el despertar, ocurren esas dos cosas, ¿no? Que la vida tradicional te dice, bueno, dígame, doña, ¿qué tiene? Bueno, tengo esto, tengo lo otro. Yo le voy a recetar este medicamento, pase por la farmacia, buenas tardes, mucho gusto. Que pase el que sigue. Entonces acá ocurren dos cosas. O la ciencia, o la medicina tradicional está muy, para decirlo con propiedad, ¿no? Muy distraída. O el humanismo se ha quedado alejado del contacto con los profesionales, ¿no? Y digo esto porque al paciente no le preguntó qué desayuna, cuántas horas trabaja, no le preguntó absolutamente nada, no le pregunta qué come, cómo lo come, si toma agua, si hace ejercicio, cómo es su vida. No le pregunta absolutamente nada. Obviamente. Si total una consulta sale 10.000 pesos acá en Argentina. A veces el mundo es muy vasto y uno tiene que escuchar diferentes campanas en este razonamiento, ¿no?
y sin alejarse del centro de las opiniones y conclusiones de distintos referentes, hay que vivir la vida común que uno lleva, relacionados con ciertos aspectos de la electromedicina, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué tan fuerte es esto de encontrarnos con estos dos paralelismos, ¿no? Yo inevitablemente tengo que decir la verdad. ¿Y por qué me aferro a la verdad? Porque me he cansado de leer en múltiples libros lo mismo. Son conocimientos que, de alguna manera y coordinadamente, otros países del mundo ya lo tienen. Entonces, ¿por qué aquí no? Siempre digo lo mismo. Muchachos, es hora de despertar. Empecemos a aprender otras cosas. Leamos. Agilicemos el dedo recorriendo páginas. Revisemos la historia. Chequeamos estas cosas y busquemos conclusiones. No nos aferremos a los estudios que tenemos, por la sencilla razón de que somos seres universales y en este juego del conocimiento hay cosas que se nos escapan, muchachos. Este capítulo se llama Sin pelos en la lengua, y seguramente estas oraciones resonarán en los que piensan de la misma manera. Muchachos, despertemos. Las consideraciones de un profesional relacionadas con la ciencia son absolutamente nulas. Son estudiosos de lo que están estudiando, medicina tradicional. Entonces, no poner consideraciones que ni siquiera tienen conocimiento. Digan, sean coherentes con la respuesta y digan: yo la verdad que desconozco estos temas del electromagnetismo, pero puedo afirmar ciertas cosas relacionadas con la medicina tradicional. Sería lo más decoroso. Digo, para el evento que está ocurriendo en Chile, ¿no? Entonces, muchachos, despertemos. Leamos un poco más. Empecemos a buscar argumentos. Si hay un aparato que lo patentó Tesla, ¿de qué estamos hablando? Lo mismo que los aparatos de Royal Rife, ¿no? Si no, decirle a un profesional: che, ¿viste el aparato de Royal Rife? ¿Ubicás el zapper? Obviamente que no sabe nada, ¿no? Pero bueno, recordarle que a él le dieron un premio Nobel. Al profesional no. Entonces hay que aprender, hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas leyendo, ¿no? Y la Matrix no solamente tiene que ver con la medicina tradicional, tiene que ver con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Con las transformaciones sociales, con el conocimiento que se genera y son la guía de esta Matrix, que le da la espalda a un montón de naciones, ¿no?, relacionadas con los campos, la física cuántica, el electromagnetismo, las singularidades, la ley de atracción. Hay un montón de cosas que son tesoros y están profundamente indicados en los libros. Así que, muchachos, leamos libros.
Si bien esto no pretende ser obviamente una canción escrita solamente para ellos, pero es un esbozo de alerta para que les resuene en su campanita, ¿no? Recordemos que cada ser, cada persona, cada humano es un ser libre. Cada persona, cada ser, cada humano es un ser libre en todos sus conocimientos y en todas sus fases. No mitiguemos, por ejemplo, ciertas cuestiones relacionadas con las personas, ¿no? Uno cuando profesa cierto conocimiento, no hay injerencia de ninguno cuando suprime. No debería haber injerencia de las personas que suprimen y que aborrecen y que detestan y condicionan a ciertos conocimientos de cualquier persona. Yo puedo decir que acá a mi derecha tengo una esfera de escape, y bueno, quizás ustedes lo ubican, ¿no? Cristian Amenofis, el gran hermano que nos trajo todo este conocimiento, que si bien obviamente a nivel personal yo no tengo ningún tipo de contacto con él, pero le agradezco infinitamente, y mis orejas han escuchado tanto de él de tantos años, que obviamente para mí es un sabio. Tenemos obviamente como humanos diferencias, ¿no? Pero el conocimiento es el conocimiento. ¿Ok? El camino es muy distinto hoy por hoy a como nosotros quisiésemos, ¿no? La vida nos ha metido argumentos relacionados con campos electromagnéticos, esto que los chicos de blancos no quieren saber nada, y sin embargo tenemos un montón de patologías relacionadas con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué la longevidad de un adulto, una persona adulta mayor, llegaba a los 90, 95 años, en otras épocas, antes de 1900? ¿Y por qué hoy llega a los 50 con los achaques de un ciudadano capitalino? Narcodependiente del enalapril, 10 miligramos, angustiado, cansado, asediado por la contaminación electromagnética, por la contaminación fotónica, visual, auditiva, atmosférica. Entonces, las diferencias son muy grandes, ¿no? Pero hay que enmarcarse básicamente en una supervivencia, ¿no? En el saber mitigar todos estos campos electromagnéticos 2, 3, 4, 5 G, 6, 7, 8, 9, 10. Pongan cuanto G quieran, muchachos. Les vamos a hacer frente. Tenemos el conocimiento de esto. Apuntá y tratá de quemarme, si podés. Entonces, hagamos con los deditos esto. Despertemos. Hay ciertas cosas, elementos que nos sirven a nosotros para darnos cuenta de cómo es la cosa, ¿no? Con el simple hecho de agarrar una orgonita y meterlo al freezer, a ver cómo se estructura el hielo. De las orgonitas, o los orgones de tercera generación, ¿cómo afectan los campos electromagnéticos? Es tremendo. ¿Cómo afectan los campos electromagnéticos? ¿Cómo ese reactor hace que todo ese campo electromagnético que anda por el aire se transforme y nuestro hogar sea un mar de serenidad?
y que esas patologías tan complejas se disuelvan y cosas así. Habíamos arrancado la charla hablando de que la enfermedad no existe, ¿no? Que básicamente es una consecuencia de un sistema que por el lado de la mecánica de partículas nos transforma. Un átomo, por ejemplo, tiene 3 partículas fundamentales: electrón, protón y neutrón. Y si nosotros alteramos cualquiera de estas 3 llaves, según Nikola Tesla, hola muchachos, Nikola Tesla, hagan silencio. Si alteramos la cinética, que es una fuerza, esto significa energía, el envión, el empuje, la cinética, es una fuerza. Entonces estamos hablando de energía. Si modificamos ciertas costumbres, vamos a llamarlo así, costumbres, de este electrón, ¿qué ocurre? Doctor. Entonces hay una transformación en donde es posible que la materia pierda su estabilidad, se conecte electroquímicamente con otra materia, ionización de campo, y a partir de esto surja una nueva molécula donde contiene, por ejemplo, muones, leptones, neutrinos, quarks, bosones de Higgs. Física de partículas. Y en estas transformaciones, todas estas subpartículas que afloraron desde el lado de la materia, nosotros la reconocemos como plasma. Sin embargo, para ellos es la sangre, ¿no? Esto es gracias a una de las llaves, que es la energía. Y si entramos por la frecuencia, acuérdense en que son 3: energía, frecuencia y vibración. Si entramos por la frecuencia, esta misma frecuencia de esta cinética que le dio el empuje al electrón tiene una elipse expresada en espacio-tiempo, y que esta velocidad de cinética profirió a que el electrón tenga su frecuencia elíptica. Y esta transformación se sucede al mismo efecto. Lo mismo ocurre con la vibración. Y si no, recordemos, muchachos, que Nikola Tesla hizo un vibrador que lo pegó a la pared. Se lo sintetizo. Hizo un vibrador que se lo pegó a la pared y casi tira un edificio en Nueva York. Vibración. Tiene que ver con eso. Entonces son 3 llaves fundamentales. 3 llaves fundamentales donde las transformaciones se logran gracias a esto. Entonces hay que leer, muchachos. Cuando te levantás, servite un vasito de agua, ponele medio limón y echale un poquitito de sal. Vas a ver que estás mejor. Hidratación, alcalinización, y las transformaciones se van a dar. Lo pueden probar, obviamente, ¿no? Y no estoy dando una receta, es simplemente un acto de transformación. Para recorrer distintos caminos relacionados con el conocimiento, el primero ya saben que es empezar a leer. El segundo tiene que ver con comprender. El tercero tiene que ver con abrir la cabeza y desmenuzar todo este conocimiento. No busquen conocimiento en la inteligencia artificial. No busquen conocimiento en el que no sabe y que te dice muchas cosas y no te las comprueba. Ok,
son formas donde uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Cuando quiero decir algo, siempre me encuentro con esa disyuntiva, ¿no? Que tengo que cuidarme en las palabras, y sin embargo eso no significa que sea un previsor, un cobarde de no decir las cosas, porque estas experiencias de vida, de conocimiento, de relaciones, con cientos de patologías estrechamente ligadas a personas humanas, donde el testimonio siempre surge de manera positiva, en repercusiones verdaderas y significativas. Básicamente no hay que esquivarle a eso, ¿no? Y hay muchas, después de tantos años de hacer lo mismo, hay muchas experiencias de pacientes curados, de cuestiones relacionadas casi hasta con el milagro. Entonces, ¿qué es, muchachos? Ustedes que saben, ¿qué es la varita de Harry Potter o el conocimiento? Indudablemente que es el conocimiento, ¿no? Karl Schaeper, un científico, inventa un aparatito que genera electrogravitación. Entonces, seguimos usando combustibles fósiles, ¿no? Es tremendo. Hay veces que es fácil caminar por este sendero donde te chocas paredes, ¿no? Porque somos duros en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría toparme con una persona gris, y que si bien está cerca a nivel físico, porque yo estoy en San Fernando y él está en Olivos, yo creo que la comprensión va a pasar por ese lado, en que va a haber de alguna manera una sintonía despierta a estos profundos conocimientos. Habida cuenta del proyecto que se presentó en el gobierno, ¿no? El nombre del proyecto es La Salud del Futuro, donde una directora nacional comprende estas cosas y tiene conocimiento de estas cosas. Todo pasa por un sistema. Esto es así. Esto es así. Hay que abrirlo, testimoniarlo, encuadrarlo, legalizarlo, hacerle los procesos, las conclusiones, desde el ámbito científico, técnico, eléctrico, mecánico, electroquímico, biológico. Hay que hacer todos esos procesos. Hay que hacer todos esos procesos antes de un resultado. Pero como el objetivo es noble, es humano, son opciones, sin contrastar con lo tradicional, son opciones donde el paciente decide. La idea es que el paciente decida, porque el paciente tiene la suficiente autoridad para decir sí o no. En estos capítulos la que más me gusta es teorías y conspiraciones, ¿no? Porque ahí más o menos vemos la ruta de todo este sistema que nos agrada decirle Matrix. Y si bien parece un podcast que es casi un juego,
Pero las cosas se dicen, ¿no? Las cosas las decimos. No nos guardamos nada. Vamos con el conocimiento, con la verdad, con los testimonios y con todo este juego de conocimiento. El resto es cháchara. El resto es gente que no sabe, que nunca leyó ni siquiera un libro de Tesla. De hecho, habían personas que me preguntaban quién era Leiden. Y Leiden no es ningún científico. Y cosas así, ¿no? ¿Qué significaba tal medida? ¿En qué se basaba la medida? Y las medidas son en resonancia, son cuestiones resonantes. Ahora, imagínate un proyecto. Salís con un aparato y le decís que eso trabaja con 150.000 voltios. Toma. ¿Y qué pasaría? Sería interesante, ¿no? Saber qué pasa. Triple salto de chispa, unos chispazos loquísimos, los super mega chispazos. ¿Qué diría la gente, no? Alcatraz, más o menos. Y sin embargo eran los equipos antiguos. Cuando Tesla lo invitó a un escritor a que hiciera terapia, este escritor hizo 15 minutos después de hacer terapia, y cuando apagaron el aparato salió disparando, fue al baño porque le agarró una terrible diarrea. Mark Twain, el escritor, amigo de Tesla, que de hecho lo visitaba muchísimo, le gustaban estas cosas y comprendía estas cosas, después de hacer varias veces terapia, estaba en su mejor forma. No se sentía cansado, no estaba agotado, no tenía estrés, no tenía cansancio, no tenía esto, no tenía lo otro. Un montón de formas habían transformado esto de lo que era este escritor. Después hay unos avances científicos muy interesantes, ¿no? Que yo lo propongo en el proyecto, donde hace una recorrida, una revisión histórica desde cero hasta la actualidad. Desde un pensador que nombró a estas particularidades átomos hasta la actualidad, en este enchastre que hace la humanidad, la evolución de generar tantos ámbitos electromagnéticos con virtudes de ofrecer al vecino común beneficios relacionados con la conectividad y todas estas cosas, ¿no? Entonces a veces yo me pregunto por qué a la 1, a las 2 de la mañana se escuchan sonidos, y recordemos que es el sonido. A la 1, a las 2 de la mañana se escuchan sonidos que nuestros sentidos no perciben, que son como si fuesen codificaciones que fácilmente uno puede ver, porque estos sonidos no los puedes escuchar, los puedes ver. En Play Store, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Spectroid, donde esta aplicación en tu celular escucha todos los sonidos y te lo muestran dos fases, una en picos y la otra en barrido. Y a eso de la 1 a las 2 de la mañana la prendés y escuchas estos sonidos, al menos en Sudamérica. ¿Qué son? ¿De dónde salen? Recordando que la resonancia Schumann en 7.8, entre 7.8 y 12, son niveles resonantes que los tenemos hace cientos de miles de años. No es algo nuevo esto. La Tierra siempre estuvo, ¿no?
Y este campo electromagnético es resonante en nuestras células y es por eso que nos hace tan bien. Recordemos algo más. El Sputnik, cuando salió de nuestra ionosfera, llevaba un equipo de energía escalar, muchachos, despertemos. En Argentina. En Estados Unidos, la NASA, cuando lanza su primer Apolo 11, llevaba un equipo de energía escalar adentro. 1969, ¿no? 1969, muchachos. Llevaba un equipo de energía escalar. ¿Por qué? Porque la resonancia Schumann está hasta la ionosfera. Por fuera de la ionosfera no tenés resonancia. ¿Y qué hace esa famosa resonancia, Mr. Julio? Bueno, muy simple, un montón de cosas relacionadas con nuestra biología. Si no tenés campo electromagnético de resonancia Schumann en el espacio, osteoporosis y todo ese tipo de cosas. Y si no, fíjate, preguntale a la NASA a ver qué te dice. O googlea, usa Google. Y fíjate, investigá, lee, agarrá el libro. Si hay algo que me molesta es las personas que elucubran fantasías cuando no agarraron ni un libro. O creen que se las saben todas y dicen, no, esto no puede ser porque esto es así, no está comprobado. Es una opinión personal, no está comprobado. ¿Ok? Si no, pregúntale a Turquía, a Suiza, partes de Europa. ¿Por qué no preguntas ahí? Volvé a la cueva, muchacho. Entonces, me parece que es hora de hacer cambios. Porque hay un circo en todo esto, ¿no? Un circo, un cazabrujas. Y yo lo lamento mucho por lo que pasa en Chile. Pero, habida cuenta de todo esto, me molesta que no hayamos evolucionado, ¿no? Básicamente. Es una lástima. Es una lástima porque hay una comunidad de cientos de miles de millones de personas que están con estas cosas, ¿no? Y hace bastante, más de 20 años, que la cosa ha cambiado mucho con respecto a estos temas. Ha avanzado la electromagnética tremendamente, acompañado por llamaradas solares que son impactantes y que de golpe porrazo la resonancia Schumann está en 45 y salta a 150, 180, 200, y sabemos perfectamente que eso modifica ciertos aspectos de la biología natural. Hay que empezar a mirar cosas distintas, tener miradas más éticas, conocimientos más profundos, relaciones con el puntilloso mundo del electromagnetismo, para dar una respuesta certera, segura, que cuando la otra persona nos diga, pero esto no es así, no es que sea así. Si usted no lo comprende es porque no ha estudiado estas cosas. Usted se dedica a otra cosa. Entonces no sea atrevido y dedíquese a lo que se dedica. Pero no opine de lo que no sabe. Es tal cual. Si bien parecen palabras violentas, pero la verdad no tiene desperdicio. Muchachos, despertemos. ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué significa vivir? Son preguntas muy sencillas, muy básicas,
¿no? En estas transformaciones relacionadas con el electromagnetismo y por qué no la medicina electromagnética. Hay muchas cosas previstas a la hora de cambiar, a la hora de transformarnos. Y como decíamos recién, y que en el aprendizaje, el discernimiento, la comprensión, nos demos cuenta del mundo en que vivimos. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Dejemos de ser las ovejas que siguen a la manada. Es hora de despertar, muchachos. Si no tienen el conocimiento, no hablen. Es así en sencillo. Sin pelos en la lengua. En la próxima oportunidad que tengamos estas charlas, podríamos hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Relacionado con teorías y conspiraciones. Cuando hacemos prácticas de campos electromagnéticos, por ejemplo, hay teorías que nos hablan de que en realidad la mitocondria tiene un gen enfermante. Entonces, este gen enfermante, ¿qué ocurre cuando hacemos sesiones electromagnéticas? ¿Qué le ocurre? ¿Puede ser que estemos rompiendo este gen enfermante? Son teorías, son para charlarlas, para estudiarlas, son para esas cosas. En nuestro próximo capítulo, teorías y conspiraciones. Abracen la verdad, hablen con conocimiento, sean coherentes, busquen lo mejor de ustedes. Recuerden que la vida tiene mucho para dar y no hay mejor condición de ser libres y soberanos ante el mundo. ¿Nos volvemos a escuchar?